Lunes, y bueno, hoy toca el comentario de José Antonio Crespo, quien pues hoy dedica su reflexión a lo ocurrido precisamente en Egipto con estos mexicanos que fallecen, algunos otros están heridos, y esta confusión que se da por parte de las Fuerzas Armadas egipcias. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal, Primitivo? Pues es lamentable desde luego lo que ha ocurrido ahí por los compatriotas, y aunque hubieran sido turistas de otros países, es decir, de todas maneras que se den estos hechos es sumamente lamentable. Y recordemos que hace algunos años, eso le va a afectar evidentemente al turismo a Egipto, que es una lástima, es un país precioso, es un país que vale la pena conocer en plan de turismo desde luego. Y recordemos que hace unos 15 o 20 años, no recuerdo cuándo, hubo un ataque a turistas, pero deliberado por parte de terroristas para afectar justamente el turismo y la economía egipcia. Son circunstancias distintas, y eso detuvo durante varios años o redujo significativamente el turismo de Egipto. Y ahora el problema es que ahora no son los terroristas, sino que es por una equivocación de parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Egipto. Pero aquí lo que hacía yo es hacer una reflexión un poco comparativa, porque estamos desde luego exigiendo la investigación, estamos pidiéndole cuentas al gobierno de Egipto, es decir, qué pasó, por qué se confundieron, quién dio la orden. Pues ahí obviamente se aplicaron, digamos, esto de primero fusila y luego averigua, ¿no? Es decir, primero ve condena, quiénes son, primero confirma quiénes son. No estaban disparando, que se supiera, ¿verdad? Como decir, es que respondimos un ataque porque de ahí venía fuego, ¿no? Pues simplemente estaban los Lo jeeps que dice el gobierno egipcio es que es en una zona donde estaban, pues sí, complicada, y que los terroristas utilizan ese tipo de vehículos, ¿no? Así es. Ahora, habla de que no hay el servicio de inteligencia no funcionó para nada, ¿no? Pero también hay una incógnita de decir, pues, ¿por qué en una compañía de turismo que dice, ¿no?, contratada, segura, etcétera, pues se mete a lugares riesgosos que ellos deben de conocer? Si dicen, no es habitual que se metan turistas ahí en jeeps de 4x4, pues tenía que ver, decir, bueno, ¿a quién se le ocurrió meterse ahí, no? En una zona de riesgo. Pero de todas maneras, aquí tendrían que haber visto primero, decir, a ver, párense, deténganse, ver quiénes son, identifíquense, claro. Sí, si no hay un ataque directo, sino decir, a ver, aquí hay algo raro, estos no deben de estar aquí, dar órdenes, de alguna manera decir, deténganse, bájense. Pero eso es algo de lo que ha pasado aquí en México varias veces también. Es correcto. Es decir, el subdesarrollo que le estamos criticando ahorita a Egipto, porque efectivamente que pasen esas cosas, es de un país subdesarrollado, diríamos de una república bananera, pero que ya sería una república datilera. O algo así. Pero eso pasa constantemente en México. Recordemos a los estudiantes del TEC de Monterrey hace algunos años que fueron confundidos con sicarios y los mataron primero antes de averiguar afuera del nada. Campus, en la puerta del campus, ¿no? Y de varios ciudadanos mexicanos. Ha habido familias atacadas en el estado de Tamaulipas. Sí, por ejemplo, ¿no?, que iban de turismo y que antes de averiguar y de ver quiénes eran, les dispararon y los mataron, algunos de ellos, algunos de los familiares. En vez de decir, ordenar pararse, y si se siguen por temor, porque muchas veces tú sabes que es más seguro, pues entonces tirarle a las llantas, o sea, un protocolo. No es decir, es que se siguieron porque les hicimos la señal de pararse. Pues sí, pero no sabemos si son secuestradores, si son... Se confunden muchas veces. O sea, tiene que haber un protocolo, decir, espérense, tírenle a las llantas en todo caso, antes de tirar a matar. Ahora, eso habla de un gran nerviosismo, de un gran estrés entre quienes están dedicados, tienen como encomienda, pues garantizar la seguridad, y rebasan esos límites, ¿no? Sí. Nada más que aquí desde el avión y todo eso. No, bueno, eso sí. Cuando no había fuego, cuando no había absurdo, nada, no había fuga, no había nada, no había... En fin, no sé, vamos a ver los detalles, vamos a ver qué sale de esto. Pero yo lo que estoy diciendo es, en zonas de riesgo, como lo es México también, y en ese sentido también muchos países piensan que es peligroso venir a México porque pasan ese tipo de cosas, pues se tienen que tomar protocolos, desde luego, muy precisos, muy rigurosos, para que no ocurran este tipo de confusiones. Lo que digo es, desafortunadamente, lo que estamos ahorita quejándonos de Egipto ha ocurrido en muchas ocasiones en México, también a veces con turistas, Ha habido de pronto turistas norteamericanos, en fin, españolas violadas en Acapulco. Es correcto. En fin, ese tipo de cosas que afectan nuestra imagen y nuestro turismo, pero también pasa con ciudadanos mexicanos, es decir, el que no hayan estos protocolos, el que no hayan estos cuidados para saber por lo menos qué es lo que está pasando, contra quién te estás dirigiendo, y solo si ya estás seguro, y aún así tendrías que detenerlos, no matarlos. Claro. Primero detenerlos. Cuando no hay Si no hay una agresión, si no hay una agresión de ellos, del otro bando. Sí, porque si dicen, oye, es que entraron los jeeps disparando contra nosotros, pues contraatacamos y ya. Pero evidentemente no era el caso. Entonces,
Es lamentable que esto haya ocurrido en Egipto y es lamentable que esas cosas ocurran y hayan ocurrido también en México. Entonces, se tienen que tomar medidas, desde luego, precautorias para que no sucedan este tipo de confusiones que no son justificables bajo ningún concepto. Entonces, bueno, se esperará la Cancillería, ver qué pasó. Desde luego, una de las incógnitas es por qué estaban ahí si no tenían por qué estar ahí, ¿no? Sí, lo que nos decían es que, bueno, es un lugar turístico, pero había una advertencia desde hace varios meses, por lo menos varias semanas, para que no se internaran, ¿no? En lugares, las caravanas en esa zona, porque hay un operativo militar. En contra de terroristas, ¿no? justamente. En contra de terroristas. Sí, ahí hay que ver por qué. Si no creo que fue una decisión de los turistas. Alguien los llevó, ¿no? Los llevó la compañía a decir, bueno, pues ¿por qué? Y ahí tiene que haber algún tipo de consecuencia, me imagino, jurídica, legal, por negligencia. Así sea por negligencia. Nadie planeó, desde luego, que ocurrieran las cosas como ocurrieron, pero hay alguien ahí que está de un lado y del otro, probablemente, que está incurriendo en negligencia. ¿Qué debe hacer el gobierno de México? ¿Hasta dónde deben llegar sus responsabilidades? Bueno, pues sí, pedir explicaciones, razones, información, una investigación, y en su caso decir, oigan, aquí hay negligencia de alguien, tendrían que aplicar la ley, supongo, ¿no? Ya sea, no sé si el gobierno directamente o el Congreso o alguna instancia, ¿no? No sé si el gobierno directamente le corresponda, pero, por ejemplo, el Congreso mexicano, que ya están diciendo... Van a llamar a comparecer al embajador. Sí, y decir, oigan, pues aquí tendría que haber algún tipo de consecuencia por negligencia. Y algo que prevenga también a que no vuelva a ocurrir algo por el estilo. Porque lo contrario, el gobierno sí podría hacer, como hacen otros países con México, cuidado con los turistas que van a Egipto. Ese es el tema. Porque no se están tomando... Al final de cuentas, lo que estábamos viendo es que lo que tiene que hacer el gobierno de México es lo que a veces nos molesta o le molesta al gobierno que hacen otros países. Sí, cuidado, ¿no? Mejor no vayan, mientras no se tomen las precauciones adecuadas. Es como bien... Y lo que digo es una lástima, porque Egipto, para quien tiene los recursos de visitar, es un país maravilloso para el turismo. Sin lugar a dudas. Y bueno, o sea, lo que hay que ver es el espejo que representa este caso con la realidad. Hay que ver, ¿no? Digo, además de hacer todo lo que hay que hacer frente al gobierno de Egipto y ver las investigaciones y eso, decir, ¿saben qué? Nos ha pasado, ¿eh? Sí nos ha pasado y no pocas veces. Es cierto. Y se tienen que tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas, que ahorita nos quejamos que pasó en otro país, pero aquí no debe de pasar tampoco. José Antonio, muchas gracias. El Primitivo, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Hacemos una pausa. Regresamos.